Bueno, antes que nada agradecerte por estar acá. Yo te estaba diciendo recién en privado, cuando me comuniqué con vos la primera vez, que me trataste como si nos conociésemos hace 1000 años y fuésemos amigos de toda la vida, y eso para mí tiene un valor enorme en lo humano, terrible. Y bueno, y creo que se ha transmitido a través del vivo anterior, porque te repito, que todas las personas que te conocen te tienen una estima terrible, y todos los que no te conocían en el vivo anterior te amaron. Más, hubo un comentario que había puesto una compañera ahí, que no te quise interrumpir, pero decía: Alcira, adoptame. una, una de las compañeras. Adoptame como nieta. Nada, no, increíble. Realmente lo que yo percibí en las charlas para que estés acá, creo que se transmite muy bien en estos vivos. Y por eso un agradecimiento eterno, y esperemos tenerte, Gracias. tener una cátedra exclusiva de Alcira Argumedo de formación acá dentro de la escuelita, como Carolina, pero en esta humilde escuelita que lo que trata es formar a los cuadros para que entiendan la realidad y la puedan transformar. Así que parece, muchísimas vos sabés gracias. que es muy importante, Daniel, Sí, porque a esta generación, ¿escuchás? sí, te escucho. No, a esta generación le van a tocar afrontar cambios civilizatorios, por lo tanto es muy importante que se vayan formando, ¿no? Sí, sí, sí. Este, por eso le va a permitir participar con conciencia y sin que les vendan buzones y esas cosas, me parece importantísimo realmente, ¿no? Bueno. Sí, es importante, y acá siempre lo remarcamos, y es muy bueno que lo remarques vos también, porque el tema de la formación hace la diferencia a la hora de meterse en política o sindicalismo, o militar, o intentar transformar la realidad. Yo creo que nos mejora y nos perfecciona, y también nos hace hasta mejores ciudadanos, ¿no? A la hora de meter el voto, también es importante no equivocarse, ¿no? O por lo menos tener más elementos para evaluar. Sí. Este, pero bueno, dale, Bueno, empezamos. habíamos iniciado descontroladamente la charla anterior hablando de anécdotas, de política, de tu vida, de tu encuentro con Perón, de tu formación. Fue, realmente fue como una línea de tiempo de Alcira, y ahora vamos a pasar más a la parte intelectual Más y de las ordenado. ideas. Y nos habíamos quedado en un punto que era la situación actual de la Argentina. ¿Dónde estaba parada la Argentina hoy en día? Y para eso habíamos estado hablando en la clase anterior respecto al tercer mundo, al Claro. imperialismo, a los procesos neoliberales que actúan, porque hay veces que hoy no se utiliza la palabra imperialismo, que parece como algo conspiranoico hablar del imperialismo, del colonialismo, y realmente son procesos mundiales que los están tapando y los están hasta normalizando. Como que esos procesos neoliberales es un camino a la globalización que no tiene retorno. Y parece como que es el único camino y no hay opción. Y ahí creo que está la batalla cultural de decir sí, existen otras opciones, y también existe un imperialismo, y existe en la Argentina un proceso neoliberal o neocolonial, como lo querramos ver, a partir de la época del proceso, en 24 de marzo de 1976, un proceso de dominio imperial. Así que, Mira, bueno, yo creo, ¿sabes qué? Para ver la situación actual, yo diría que tenemos que tener una mirada de largo plazo, 60, 70 años, porque creo que estamos en un cambio de época histórica, o sea, estamos cerrando el ciclo de la edad contemporánea, esa que en Occidente se combina los impactos de la revolución industrial con los, estos nuevos sujetos sociales y nuevos valores, etcétera. Bueno, si no nos ponemos a ver más o menos 1810, 1815, es todo un avance. Ahora, a partir de 1815
con la Santa Alianza, la derrota de Napoleón y demás, viene la que se llama la restauración monárquica. La restauración monárquica empieza a decir, no, la verdad de la historia es esta, son las monarquías absolutas, las aristocracias de sangre, las diferencias entre los seres humanos, y en realidad esta cosa de la libertad, la igualdad y la fraternidad fue un equívoco de la historia. Pasaron 50 años, entra en crisis la Santa Alianza, empiezan los movimientos de 1848, etcétera, y bueno, y finalmente ese régimen que se suponía que era la verdad de la historia empieza a desarticularse porque es inviable históricamente dados sus niveles de concentración, de desigualdad, de crueldad, de discriminación, etcétera, etcétera. Yo creo que si nosotros hacemos una similitud con ese proceso, guardando las distancias y las características, habría que ver el momento actual como un proceso que se inicia con lo que le llamaba la revolución del tercer mundo. Y ahí hay que dar la importancia del peronismo, yo creo que lo señalé la vez pasada, pero lo quiero reiterar. Hay que pensar que cuando Perón, cuando Evita, empieza la reivindicación de los sectores más golpeados, de los cabecitas negras, de los negros, digamos así, ya en 1945, 1946, y el 80% de la población mundial estaban bajo dominios coloniales, eran colonos, ni siquiera eran ciudadanos. Vos pensás con un nivel de desprecio de proporciones, vos pensás lo que era la Indochina francesa, lo que era la India, el sometimiento de la India, lo que era el sometimiento de China, bueno, y así sucesivamente, ni hablar del África negra, bajo los dominios coloniales y neocoloniales. Bélgica todavía en esos momentos recién se estaba retirando como colonia en el Congo, donde hasta poco tiempo antes, para garantizar la producción de caucho, si una determinada comunidad no cumplía con las cuotas que estaban esperando, chac, le cortaban la mano a uno. Y la verdad que era que traer manos cortadas era muestra de haber tenido rigor. Para que nos demos una idea qué mundo estaba, sí, en el cual Evita plantea la reivindicación de los cabecitas negras, y además acá se dan vacaciones pagas, se aumentan los salarios reales, la gente empieza a ir a veranear a la costa. Entonces, pensar el contraste, sí, que eso significaba, incluso como todo proceso de reivindicación social, se acompaña de un proceso de reivindicación femenina. Y en el 49 es cuando se define el voto femenino, pero sobre todo la conformación de la rama femenina. Es decir, la garantía de que las mujeres, si había que ver lo que eran las chicas de la rama femenina, eran bravísimas, digamos, era una reivindicación social de gran magnitud. Esto es lo que, de alguna manera, hay que tener en cuenta lo que significó el peronismo. Y por eso el odio de un Churchill, por eso Estados Unidos, hasta que aparece Fidel Castro, lo consideraba el peor enemigo de Estados Unidos en América Latina. Esta fue la magnitud de la revolución. Vos pensás que hasta el 52, en que se hace la revolución boliviana y llevan adelante la reforma agraria, todavía había derecho de pernada, es decir, el patrón tenía derecho a la primera noche de la mujer de uno de sus subordinados. Prácticamente seguía el sistema de encomienda. Nosotros en esos viajes iniciáticos que se hacían por Bolivia, campesinos que les faltaba la mitad de un dedo, ha cortado el patrón como castigo, y todavía lo conocimos nosotros. Digo, esta fue la magnitud de la transformación que significó el peronismo. Frente a eso, la idea es, claro, la magnitud de la transformación que significó la revolución del tercer mundo, el retroceso que les señalaba la vez anterior, la desarticulación de los imperios, el inglés, el francés, el belga, el holandés, y el imperio del sol naciente, la estatización de los recursos petrolíferos, hizo que
Kissinger, en los gobiernos de Nixon y Ford, a comienzos de los 70, diseña esta estrategia de restauración conservadora, que se va a manifestar, creo que lo señalé la vez anterior, en una ola sincrónica de golpes militares dispuestos a utilizar el terrorismo de Estado para eliminar todo tipo de resistencia política y social a la reconformación de su poder. Esto se dio en países menores de Asia, en África, en el África Negra y en América Latina. Pero lo importante es esto. En América Latina, esta estrategia de Kissinger vino acompañado por la estrategia del satélite privilegiado. ¿Qué quería decir? En los años 60 se había producido un cambio muy importante en los procesos de producción a nivel internacional en Occidente, y es que la forma tradicional de división del trabajo, que era la producción industrial en los países centrales, que se exportaba a los países periféricos a cambio de materias primas, se transforma por la emergencia de estas corporaciones transnacionales. Las corporaciones transnacionales las conocemos, Ford, etcétera, etcétera. Lo nuevo es que las empresas industriales se instalan en países de la periferia, principalmente en Brasil, en México y en Argentina, los tres países que más se industrializan. Ahora, ¿qué sucede? Que entre el 60 y el 70, 70 y pico, el problema era que existían todavía políticas proteccionistas y por lo tanto estos aranceles que se imponían en los distintos países actuaban como un obstáculo para la expansión de los mercados. Entonces, ¿qué era la historia del satélite privilegiado? La idea era que Estados Unidos iba a definir en cada continente un país que iba a ser su satélite. La India en Asia, Nigeria en África y Brasil en Sudamérica. Ahí tenía que concentrarse la industria y a partir de la eliminación de los aranceles, las barreras proteccionistas, tener mercados de alcance regional. Ahora, en esa estrategia, Argentina debía desindustrializarse y volver a ser productora de materias primas, porque las empresas y la producción industrial pasaría a Brasil. Esto tenía un objetivo de favorecer los mercados de las transnacionales, pero también en el caso de Argentina, quebrar la resistencia de los trabajadores a través de uno de los factores principales de su fortaleza, que era el pleno empleo. Es decir, se podía pelear y no había temor a perder el empleo, pues lo perdía si a los 10, 15 días se conseguía otro empleo. Y esa fue la clave de la resistencia peronista, que fue el poder de organización y de inserción de los trabajadores con este elemento, porque lo que hay que señalar es que prácticamente hasta la dictadura militar no se pudo desarticular el modelo peronista. Se persiguió políticamente al peronismo, se quiso distorsionar el sindicalismo, etc. Pero este modelo igualitario no lo había podido desarticular. Y hasta la dictadura, Argentina era la sociedad más igualitaria de toda América, incluyendo Estados Unidos. Hay que ver que en Estados Unidos todavía los negros no podían votar. Los perros y los negros no podían entrar a determinados bares, no podían entrar a escuelas, bueno, los perros a los bares, pero no podían entrar a escuelas, a universidades, etc. Eran ciudadanos absolutamente de segunda. Recién ahí, en 1965, se les permite votar. Esta es la magnitud de la discriminación que se estaba produciendo. ¿Qué sucede? Que este proceso de desindustrialización y de sometimiento del país, y por lo tanto de desarticulación del poder del peronismo, va a estar acompañado por un segundo elemento. Vos sabés que John Adams, que fue el segundo presidente después de Washington, después de la independencia de Estados Unidos, decía: a los países se los domina por la espada o por la deuda. La espada fue la dictadura militar, que dejó el huevo de la serpiente de la deuda, y se llevó
adelante una política de desindustrialización de la Argentina. Por ejemplo, lo que hacían era mantener un dólar muy barato, de manera tal que la producción nacional en dólares es cara, por el valor del... ¿Se entiende? Si el dólar está caro, la producción en pesos es barata en dólares. Claro. Digamos. Si el dólar está muy barato, la producción en pesos es cara en dólares. ¿Se entiende? Sí. No, seguro. Sí. Bueno, el problema que es, así fueron abriendo totalmente las fronteras, las importaciones. Las Claro, se economías, fundió abriendo la las apertura. economías. Exacto, las economías se abrieron, etcétera. Eran las primeras experiencias del neoliberalismo. Que esto se dio en Chile con los Chicago Boys, que en Claro. realidad Chile específicamente fue la primera gran experiencia neoliberal, que después la van a ejecutar en el 79 en Inglaterra y en el 80 Claro. en Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? Esto que permitía, espérate que acá, bueno, esto que permitía que el... disculpame. No hay problema. Esto permitía desarticular el poder de resistencia de los trabajadores y a su vez someter a la Argentina a través de la deuda. No fue casual, y en esto hay que tener en cuenta que la dictadura no puso como ministro, el ministro era Martínez de Oz, pero la cabeza estratégica era Domingo Cavallo, que era presidente del Banco Central. Ahora, Domingo Cavallo era un hombre de los grupos económicos financieros norteamericanos, que son 6, 8, 10 grupos, que son bancos, fondos de inversión, corporaciones petroleras, grandes tecnológicas, etcétera, etcétera, que a su vez tienen lo que llaman tanques de pensamiento, Sí. que son organizaciones que van definiendo las estrategias y las alternativas que tiene el accionar de estos grupos, tanto en términos económicos como políticos. Uno de ellos se llama el Grupo de los 30, otro es el Grupo Bilderberg, otro, el más conocido, la Comisión Trilateral. Pues Cavallo era un hombre de ellos. Es decir, reitero, no tuviste un ministro de Economía, un presidente del Banco Central. Tuviste un hombre de los grupos de poder dirigiéndote el Banco Central. No fue casual, después va a ser otras alternativas. Un Y gerente en del este... imperialismo. Exacto, pero no, un cuadro político intelectual de los grupos de poder, dispuestos a qué, llevar adelante este saqueo, que fue muy grande. Y el tema, ¿por qué se puede hacer? Por el nivel de represión brutal que se presenta, porque el tema es que se supone que el grueso, no sé si este dato se lo había dado, pero el grueso de la represión cayó sobre lo que se llamaba el peronismo combativo, que eran las salas más progresistas, más radicales, las salas de izquierda, digamos, en general, sí. No por izquierda de PC, sino por la rama más progresista, más radicalizada, que se llamaba el peronismo combativo. El 50% de los desaparecidos son obreros de fábrica, dirigentes sindicales, representantes de base, etc. Porque había que desarticular y romper este poder de resistencia de los trabajadores en la Argentina. Y el tema es que no solamente se toma una deuda absolutamente fraudulenta, porque en muchos casos ni siquiera llegó a la Argentina, sino que además, en determinado momento, y esto lo vamos a ir viendo, en determinado momento Estados Unidos incrementa las tasas de interés y eso hace entrar en crisis la deuda externa argentina. Y entonces el siguiente paso del señor Cavallo es estatizar la deuda privada, que fue una estafa de proporciones. La deuda pasó de 25 a 45 mil millones de dólares, donde, y ahí hay un informe de Alejandro Olmos, un compañero peronista, y un dictamen del juez Ballestero, donde se analiza que hay 477 desfalcos. Pues, por ejemplo, uno de nuestros acreedores es el banco JP Morgan, pero a su vez, en el caso de Cavallo, el JP Morgan decía que tenía una deuda privada, que era la Casa Central le hacía una transferencia de plata
a la local en la Argentina, y la local en la Argentina decía, estoy endeudado en 2.000 millones de dólares. Entonces Caballo decía, no te preocupes, ahora los mismos tipos. Esto fue el Deutsche Bank, el Citibank, IBM, Techin, los Macri. Fue una estafa de proporciones. Sí. El tema es que la dictadura comienza a debilitarse seriamente y sobre todo cuando se lanza la guerra de las Malvinas, y la derrota en la guerra de las Malvinas genera una crisis muy, muy profunda. Y también esto se vincula con una reformulación de la estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, que es una vuelta a democracias controladas. Por eso tenés estos procesos sincrónicos en América Claro. Latina, ¿no? Que así como Sí, sí, entre sí. 5 años tuviste las dictaduras militares, en otros 5 años tenés el regreso a las democracias. Claro. Pero ¿qué había pasado en el medio? ¿Eh? No, ¿Qué había pasado en el medio? economías sometidas y democracias tuteladas. Digamos, una Exactamente. pérdida de la soberanía Pero, política y una pérdida de la independencia económica. pero además, acá había pasado otro elemento, y es que en el marco de la revolución del tercer mundo se habían nacionalizado las fuentes de petróleo, digamos, los yacimientos de petróleo. Y muchos de ellos, países árabes, hacen lo que se llama la OPEP, que era la Organización de Países Exportadores Claro. de Petróleo, donde estaban principalmente los países árabes, Irán y otros más, que con motivo de la guerra árabe-israelí de 1967 y de 1973, lo que hacen es un embargo petrolero a Estados Unidos en defensa de Egipto, y a su vez, al poco tiempo, incrementan los precios del petróleo en un 400%, que es ahí donde se genera esta primer crisis de Estados Unidos, porque imagínate, esto va a empezar a dar fin al desarrollo capitalista basado en energía barata. El tema es que en el marco de, ya fuera de esta OPEP, ¿qué pasa? Se da un proceso por el cual se va acumulando en los países árabes una cantidad muy considerable de los llamados petrodólares, que se podía llegar a conformar un polo financiero alternativo al polo occidental. Entonces, el polo occidental los convence y los presiona para que inviertan esos petrodólares en sus bancos, pero ¿qué pasaba? Los bancos le tenían que pagar intereses a los petrodólares, pero como los países centrales estaban en una crisis por el aumento de los precios de petróleo, no pedían crédito. Y entonces, estos tenían que imponer préstamos a quien fuera. Y es ahí donde viene la presión de endeudar a, a los países periféricos, y en especial a los que tenían dictaduras militares. Y Claro. esta viene la presión de este festival de la deuda. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando, esto es 1973, en el 79, cuando triunfa la revolución islámica en Irán, con el ayatollah Khomeini, Irán era uno de los principales productores, imponen una nueva suba del petróleo. Y el petróleo entre el 73 y el 79 se ha incrementado casi en un 1000%. Y esto va a dar una situación paradójica. ¿Qué es? Que había ciertas tecnologías que ya se estaban desarrollando, pero eran muy caras en relación a determinado precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo se aumenta tanto, esas tecnologías pasan a ser viables. ¿Qué es? La teleinformática, las computadoras, los teléfonos, y todo lo que se llama la teleinformática, Sí. los nuevos materiales, el reemplazo del acero por, ¿viste?, estos nuevos plásticos duros en los autos, etcétera, y todo lo que es la Ah, genética y la bioingeniería, ¿no? Los transgénicos y demás. El tema es que esto es un arma poderosísima para Occidente. Pensá la diferencia entre una máquina de escribir mecánica, si tienes que mandarle a alguien una carta, una máquina de escribir mecánica, le pones en el sobre, la llevas al correo, la sacas del correo, claro. de lo que es, bueno, este es un salto cualitativo, pero a su vez, estas tecnologías se podían aplicar en distintas áreas industriales. Ojo,
en áreas industriales, áreas administrativas, en todo el sistema financiero, los cajeros automáticos, etcétera, etcétera, en las telecomunicaciones, en las cargas de portuarias, por ejemplo. No tenías más los tipos que cargan. Digo, y esto es un poderoso instrumento de poder. ¿Para qué? Para profundizar el poder sobre los trabajadores, porque una de las características de estas tecnologías es que en promedio requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Por ejemplo, hoy la Ford Argentina, con 1.200 trabajadores y robots y demás, produce más que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Claro. Ahora, después vamos a ver cómo esto también les da un efecto boomerang. Pero el problema fundamental es que este es un arma decisiva de poder de los sectores imperiales, que coincide con la llegada de Reagan al poder. ¿Por qué en el 81, con la llegada de Reagan al poder, incrementan las tasas de interés y ponen en crisis la deuda externa argentina? Porque Reagan, que es el nacimiento de los modelos neoliberales, Reagan impulsa una extendida reconversión tecnológica en la industria. En la industria, en los servicios, en las comunicaciones, en las finanzas, etc. Y a su vez, en la disputa con la Unión Soviética, lanza lo que se llama la Guerra de las Galaxias. Claro. La Guerra de las Galaxias es que con estas nuevas tecnologías, partículas subatómicas y todo lo que es la teleinformática, etc., hacía en la estratosfera una especie de escudo. El escudo en la estratosfera, de manera tal que ellos podían lanzar un misil y al mismo tiempo, cuando venía el otro misil, desplegaban este escudo en la estratosfera y entonces no llegaba a tierra. El tema, y ahí se salvaron los rusos, pobre. El tema es que en el marco de este desarrollo, tratando de hacer una exhibición del poderío que se había alcanzado, hacen un esquema propagandístico de lanzar un cohete tripulado con todos los representantes de la comunidad norteamericana. Un negro, un indio, un blanco, una maestra, no sé qué, no sé cuánto, pobre. La idea que era que para hacer el escudo protector y lanzar la Guerra de las Galaxias se necesitaba un 99% de confiabilidad, porque si no, si bien los satélites rusos eran mucho más pesados, entraban por los agujeros de ellos. Bueno, los rusos se salvaron porque lamentablemente ese satélite, a los 2 minutos de despegar, y mientras había todo un público de 3.000 millones de personas, y ahí se fueron, pobre, todavía no está por ahí, la maestra, no. Ahora, pobre, ¿no? Esto parece cruel, pero se salvaron varios millones de rusos porque se la lanzaban en la Guerra de las Galaxias. Es ahí donde impone esta nueva alternativa que son los modelos neoliberales. ¿Qué es esto? La idea es dejar que el Estado, eliminar del Estado la participación del Estado en la economía y en el control de los recursos estratégicos y otorgar todo el poder, la iniciativa y la dinámica a los grupos económicos financieros y a los bancos. Esta es la clave, digamos, la famosa propiedad privada. El problema es que esta impunidad de los grupos económicos financieros, con el control de un poderoso instrumento como las nuevas tecnologías, y llevan adelante políticas de desarticulación social impresionantes. Y además, esto en la Argentina se combina con que el peronismo, que ha sido duramente golpeado durante la dictadura, y cuando aparece el peronismo post-dictadura aparecen las vertientes más de derecha, por eso pierde las elecciones frente al Alfonsín. Y después se puede dar adelante la brutal traición de Menem,
que en nombre de la marcha peronista y demás lleva adelante una política absolutamente contraria a lo que eran los ideales, diseñada por quién, diseñada por Domingo Cavallo, Sí. que era un hombre de los grupos de poder. Entonces, esto es lo terrible que le pasa al peronismo, que con la debilidad con que sale del, del, de la represión de la dictadura. Y sobre todo, claro, el problema es que en esta guerra de las galaxias, la Unión Soviética, que estaba muy atrasada en términos económicos, tuvo que volcar, en términos tecnológicos, perdón, tuvo que volcar gran parte de sus recursos al desarrollo nuclear espacial. Y esto hace crujir, etcétera. Bueno, esto termina en la caída del muro de Berlín, etcétera. Y el espíritu de época es el triunfo final del liberalismo, el fin de la historia, etcétera, etcétera, que es la idea de ahora se acabó el mundo bipolar, hay un único mundo unipolar hegemonizado por Estados Unidos. Digo, voy parando acá para que no se haga tan pesado. Y este es el esquema de que de alguna manera son los años 90 con que se llega a el fin del siglo XX, digamos, ¿no? Que es un momento de profunda regresión histórica y social, ¿no? Es decir, el neoliberalismo va a ser brutal, después lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? No Sí, sé sí. si querés tener alguna pregunta para que no se tan... No, 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 muy interesante, muy claro, que no, no hace falta aclarar nada. Dentro de este proceso neoliberal, yo lo que veía y mucho más en la época de Menem, era que si uno analiza los planes quinquenales o el plan trienal de Menem, perdón, de Perón, realizado en sus tres gobiernos, Menem hizo todo lo contrario a No, lo sí, sí, planificado por Perón en los planes quinquenales. fue, sí, Todo lo contrario. fue la de... No, por eso te digo que fue una traición profunda, porque no es que hizo algo, no, permitió que los grupos de poder ejercieran su venganza sobre la Argentina y entraran en un proceso de saqueo, que después lo vamos a ir viendo. Las cifras de desarticulación social y de saqueo son descomunales en la Sí, Argentina. sí, sí, sí. No, Este, es claro que terrible. Y no, y es muy claro también el tema del proceso de, primero allá por los 50 con la proclama de los países no alineados en ese mundo bipolar, después el tercer mundo, los países en tercera posición que Perón intentaba armar como un gran conglomerado de países antiimperialistas que querían tener una autodeterminación de los pueblos y salir del sometimiento imperial. Cosa que, te repito, hoy en día no se habla mucho de estos temas, por eso es muy importante la línea histórica que planteaste y realmente ayuda un montón a entender el estado de situación de la Argentina hoy en día, mucho más después del proceso de la Macrisis, que fue... exacto. No, es Macri que fue como el otro sumum claro, del es que el tema neoliberalismo. es que a partir de fin de los 90, fin de los 80, Sí, se exacerba en el marco de estas democracias controladas, se exacerba el neoliberalismo, que te digo, básicamente lo que ellos plantean es dejar fluir las leyes del mercado. ¿Qué quiere decir? Dar libertad de acción a los empresarios, y la diferencia fundamental con ellos es que mientras, por ejemplo, Keynes decía que la dinámica económica viene por la demanda y por lo tanto, cuanto mayor redistribución de la riqueza sí, exista, mayor demanda y mayor dinámica económica, estos cambian totalmente. Y ellos dicen, no, el crecimiento económico viene por la oferta, la capacidad de los empresarios de ofertar sus productos al mínimo precio posible. Y esa es la clave de la cosa. Ahora, en ese contexto, ellos consideran que el trabajo también es una mercancía. tal cual. Por lo tanto, cuanto menor costo del trabajo, más posibilidades van a tener. Es una farsa total realmente. Sí, sí, sí. También consideraron que la salud
y la educación eran mercancías, no eran más derechos sociales. Entonces, el proceso de desintegración que van generando es descomunal. Claro, y Si uno, ese discurso lo podemos encontrar hoy en estos grandes pensadores del neoliberalismo, que no le gusta que lo llamen neoliberales, que son los que ahora se autodenominan libertarios. Como que se hicieron una lavada de cara y decir, no, nosotros no claro, tenemos nada que ver con Martínez de Oz. Nosotros, eso no. Pero en el fondo la filosofía es la misma y es todo lo que vos estás planteando. Una mercantilización total de todos los aspectos humanos en contraposición con el peronismo que humaniza toda la visión integral de las comunidades, tratando de claro, dignificar porque al trabajador, humanizando al la concepción, capital. exacto, porque la concepción de cómo se articulan las sociedades en el liberalismo, en el neoliberalismo y en estos libertarios, es que las sociedades se conforman por individuos Claro. egoístas y que solo buscan su propio interés. Y en la búsqueda de este interés van generando las condiciones del crecimiento en general. Es decir, sus valores son egoísmo y competencia, individualistas. Los valores del peronismo son la comunidad organizada, es decir, una sociedad funciona si es capaz de promover articulaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, y democracias representativas que permitan a su vez la representatividad y la dinámica de manifestación de estas organizaciones libres del pueblo. Son dos concepciones absolutamente antagónicas. Por eso a veces cuando se habla de la grieta, no es la grieta, son dos proyectos históricos antagónicos. Claro. Y esto se da desde la época de la independencia, que creo que no lo había señalado la vez anterior, lo de Rivadavia, me parece, No, creo que no. donde lo habré dicho. ¿Qué pasa? Si vos te pones a ver, esto tiene que ver, y también fue una influencia en Perón, con que una característica de las comunidades precolombinas, de las culturas indígenas precolombinas, es que eran sociedades de amparo. Podían ser estratificadas como los incas, los aztecas, los mayas, etcétera, o igualitaristas como los mapuches o los guaraníes. Pero todas eran sociedades de amparo. Vos sabés que en las lenguas precolombinas no existe la palabra pobre, es decir, no se concebía la existencia de personas o sectores de la sociedad que no tuvieran cubiertas sus necesidades materiales y espirituales dentro de los distintos patrones de cultura. Ojo, esto es válido también para Claro. las culturas jerárquicas, como los incas, ¿no? O como Sí, sí. por ejemplo, los incas tenían este trabajo lamita, que era el trabajo comunitario, pero ¿para qué se hacía? Era un tiempo de trabajo que le destinaban las comunidades para las necesidades de las clases del ejército, de los sectores jerárquicos, pero también para conformar una especie de ministerio de bienestar social, de manera tal que había una acumulación de reservas en artesanías, alimentos y demás, para cubrir las necesidades de las viudas, los ancianos, los huérfanos, etc. Y a su vez, había otro tipo de trabajo que era la minga. La minga era el trabajo comunitario para las construcciones o las tareas necesarias para el bienestar del conjunto de la comunidad. Y el tercer tipo de trabajo era el ainá o ainé, que era la reciprocidad. Es decir, si a vos se te enfermaba tu hijo, tu pareja, yo iba y te cuidaba a tu hijo, porque yo sabía que si se enfermaba mi hijo, vos me ibas a venir a cuidar a mi hijo. O sea, la solidaridad, esto está presente todavía en los sectores populares en la Argentina. Sí. Vos fíjate que son mucho más solidarios. A lo mejor el tipo tiene un pan y lo parte por la mitad, Sí. pero porque es una cultura muy... Ahora, esto te decía, viene desde los orígenes de la independencia, porque es un fenómeno que se da en toda América Latina. Vos pensás que en 1810, Hidalgo y Morelos en México,
Alexander Petion en Haití, que es la primer gran república Sí. independiente de América Latina, la República Negra de América Latina. Simón Rodríguez y Simón Bolívar en la Gran Colombia. Y acá Belgrano, San Martín y Artigas, sin redes internet, sin teléfonos, en 1810, hacen las mismas reivindicaciones que son, primero, la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas castas consideradas inferiores Claro. de negros, mestizos, mulatos, indígenas. Porque hay que ver una cosa, la libertad, la igualdad y la fraternidad francesa era para los europeos blancos, ¿no? Para los negros era nada. Eso eran Bueno, mercancía para hacer negocios. pero por eso te digo que eran las ideas sociales más avanzadas del mundo. Vos pensás, Artigas, que es el que plantea una constitución en 1815, además de plantear un reparto de tierras bajo la consigna la tierra para el que la trabaja, no sé si que también fue una Sí. consigna del peronismo, y el plantear el reconocimiento como ciudadanos plenos, esto es 1815. En Estados Unidos, la independencia, la eliminación de la esclavitud se hace en 1865, 50 años después. Pero los negros son considerados ciudadanos plenos en 1965, 150 años después. Claro. Digo, esto es para que nos demos una idea de lo que es el liberalismo, Sí. digamos. Ahora, Bueno, ¿por qué será en la Argentina? sí. Pero todos estos, en la Argentina y América Latina, todas estas experiencias fueron derrotadas después de una etapa. O sea, Hidalgo y Morelos fueron fusilados, Bolívar muere cuando está por salir para el exilio, San Martín y Artigas mueren en el exilio. ¿Y cuál era el concepto de democracia de Rivadavia, que es el que derrota a San Martín y lo obliga a irse al exilio? La democracia puede participar la parte sana y decente de la población. Claro. Y esta es lo que se disputa en última instancia. Sí. Los comentarios de María Eugenia Vidal, cuando dice que no hay que gastar plata en las universidades de la periferia de Buenos Aires, porque sabemos que los padres no llegan a la universidad. Es esta misma concepción. Sí, Es sí, la sí. parte sana y decente de la población la que va a la universidad. Tal Digo, cual. este elemento me parece que es fundamental, porque es una larga historia de derrota. Y en esto, no es casual que Perón haya retomado estas concepciones, ¿no? Estas concepciones más avanzadas de reivindicación social. Porque una de sus fuentes es el pensamiento mapuche, ya lo charlaba la vez anterior, Sí. y otra de sus fuentes son estas tradiciones de San Martín, etcétera, etcétera, que ellos toman estas ideas de sus tropas, porque las tropas que hacen la independencia, y esto lo dice San Martín, y no sé si lo había mencionado, y no eran los hijos de los ricos. San Martín denuncia, los ricos no quieren mandar a sus hijos. Entonces, Sí, esto sí. me parece que son las ideas de avanzada que se siguen debatiendo en América Latina. Esto me parece que es la clave, ¿no? Alcira, Esa es la grieta de América. sí. Para Sí. hacer una breve síntesis de la charla de hoy, ¿cómo podríamos definir al imperialismo y cuáles serían las principales características para detectarlo y para darnos cuenta de su forma de actuar? Bueno, mira, lo que hay que ver es que en realidad nosotros llegamos hasta el año 2000, hasta el fin de los 90, etcétera. Sí, sí, sí. El tema es que a partir del 2001 se van a producir dos cambios fundamentales en esta arrogancia de Estados Unidos. Una es la caída de los Torres Gemelas. Por primera vez en 5 siglos, las sociedades centrales sufren las consecuencias de sus guerras coloniales. Claro. Porque hasta entonces Inglaterra podía estar destrozando la India o Bélgica, cortando las manos de los... Pero en Londres se estaban tomando el 5 o'clock tea como Sí. sin ningún problema. En cambio, por primera vez, ¡tum!, la caída de las torres es consecuencia de su guerra en Afganistán.
Y el segundo elemento es la emergencia de China como nueva potencia mundial que entra a la Organización Mundial de Comercio. Ojo Y con eso eso. abre una nueva etapa que si querés lo podemos ver la No, próxima vez. en Porque la próxima clase ya vamos a meternos en la época actual y es ver la situación. de la situación actual y ver las características del proceso neoliberal que hemos sufrido del 76 para acá, tanto Exacto. en la industria, en nuestros recursos naturales. Retomar el Fue artículo arrasador. 40 y ver qué han hecho con el artículo 40 en la acción. Y ver, No, sí, yo lo que quería era, para no hacer una cosa, yo no sé si ya vamos terminando, no quedan un quería par de poner minutos. demasiada información, entonces si querés, lo que vamos haciendo desde la próxima clase, desde 2001 en adelante, hasta el fin del neoliberalismo, sí, la crisis del neoliberalismo actual y cuáles son las alternativas que se abren. Que yo Perfecto, digo para no dar tanto material que puede un poco empachar, digamos, ¿no? perfecto. Este, Bueno, no sé si hay sobre este tema y hasta el 2001 querés que veamos algunas cosas más y la vamos a ver. próxima reunión lo podemos hacer desde el 2000 en adelante, el, el panorama Perfecto. internacional y nosotros ahí adentro. Tenés la completa libertad y todas las, vamos a hacer 1.000 millones de clases. Todo lo que quiera, pues son excelentes. Yo me encantan, me encantan y estoy muy agradecido, Alcira, de que estés nuevamente acá y acá los comentarios, increíble. Los comentarios más se Bueno, repiten es el tema de la claridad, una claridad suprema, como lo fuiste explicando, se entendió. eso, eso que te decía, ¿sabes qué pasa? Eso que te decía, soy un dinosaurio, ¿sí? Clase, Pero el lenguaje claro, llano, para hablar de algo muy profundo y muy real que nos viene atacando desde hace siglos. para ordenar. Si quedaron algunas dudas que vos detectes hasta el 2000, hacemos algún ajustecito en la próxima reunión, Perfecto. ajustecitos de eso, y después tomamos desde el 2000 hasta ahora y los Así que desafíos todos que los que están mirando, si tienen preguntas, me lo mandan por ¿qué es privado, lo que no qué es lo que no les quedó en claro, me lo mandan por privado y cuando arrancamos la próxima, hacemos el listado de preguntas y pasamos a una nueva bolilla. claro, de todas maneras, si querés, no es por nada, pero yo estuve dando algunas charlas, algunas clases con los compañeros de la CETEP, con el gringo Castro, Sí. la gente Moreno, etc. Esos están desgrabados, son 6 clases que a lo mejor les puede servir como, porque el tema, ¿sabes qué pasa? Que vos escuchás y te parece lícito, ahora después, 5 o 6 días después, medio que no te acordás de todo, Sí, por sí, eso sí, sí. no sé si les. Bueno, Yo, yo te las mando. yo las subo, las dejo en el Instagram esta y a la vez las subo en YouTube. Así que las van a tener las clases. Igual también vamos a pasarle el link a cada uno de los que están viendo las clases que vos diste ahí con los compañeros de la CETEP. Pero quédate Ah, tranqui que está, el material va a estar. Y igual vamos a hacer no, 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 digo un porque breve les repaso interesa, ¿no? sí, igual vamos a hacer un breve repaso la próxima y arrancar con toda la furia hasta Por llegar. eso. Entonces, tarea tuya decirme cuáles fueron Perfecto. las dudas y lo que me convendría hacer, y tarea mía ver desde el 2000 en Bueno. adelante. Pero yo creo que hay cambios cualitativos Bueno, importantes ahí. bueno, vamos a saludar. Vos quedate, seguimos charlando un ratito. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas que han estado ahí presentes, Y escuchándonos. mostrámelo, ¿no? No, están mandando mensajitos, Pero mensajitos no lo por. puedo ver. No, no porque yo lo estoy transmitiendo por otro lugar. Así que, bueno, muchísimas gracias vos, Alcira, y quédate ahí que en un ratito Bueno, ya cómo no. cortamos. Bueno, saludos.